Muy buenas noches, queridos amigos. Una vez más con los temas jurídicos constitucionales en materia de derechos humanos. Recordemos que todo proceso penal tiene una finalidad: descubrir a los autores, coautores, cómplices de la comisión de una infracción penal y, por supuesto, descubrir si existe o no existe el delito. Temas importantes para establecer qué sucede en un determinado caso. ¿Qué sucede cuando alguien comete un asesinato, una violación, un asalto, un robo, un peculado? Es decir, lo que los abogados manifestamos, que cuando una persona adecua su conducta a un tipo penal, significa que debemos presentar la denuncia y, por supuesto, la Fiscalía, de acuerdo a las funciones del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, establece la objetividad y la investigación real y objetiva para, en este caso, descubrir el delito y, obviamente, a quienes son los responsables en materia penal. El tema de hoy: teoría del caso en la práctica penal en nuestro país, Ecuador. Recordemos que primero debemos establecer si existe o no existe el delito. Segundo, si existe participación o no existe participación de nuestro patrocinado, de nuestro defendido en la investigación en el momento en que nosotros acogemos o tomamos un caso para llevar nuestra defensa. Es decir, lo que la ley penal ecuatoriana establece: el descubrimiento de la verdad en forma objetiva. ¿Qué significa la teoría del caso? La teoría del caso significa: debe tener presente el abogado que para ejercer la defensa deberá tener presente la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Sin embargo, en la teoría del caso significa qué es lo que va a probar, qué es lo que va a demostrar durante un proceso penal. En este sentido, tenemos varias interrogantes que conocemos como los elementos de la teoría del caso. Si su patrocinado es inocente, si su patrocinado es culpable, usted debe tener una táctica, debe tener una logística para poder, a través de los medios probatorios, materiales, testimoniales o simplemente instrumentales, demostrar a la Fiscalía y luego a los jueces de juzgamiento que su patrocinado es inocente, o si es que es culpable, las pruebas le hace responsable penalmente, demostrar las atenuantes, la atenuante trascendental o también las eximentes de responsabilidad penal. También podemos hacer, en cuanto tiene que ver a la figura jurídica, de legítima defensa. ¿Cómo armamos una teoría del caso? Hay 7 elementos que conforman la teoría del caso: el qué, cómo, cuándo, quién, por qué, para qué y dónde se cometió una infracción penal. Para descubrir esas 7 interrogantes, esos 7 elementos de una teoría del caso, precisamente tenemos la criminalística, pues aquella ciencia que estudia la balística, las ciencias forenses en cuanto tiene que ver con la biología forense, la medicina legal, la psicología jurídica, la psiquiatría forense, entre otras disciplinas que nos ayudan, que nos colaboran, es decir, nos dan luces para poder demostrar nuestra teoría del caso. Estas 7 interrogantes, el cómo, dónde, cuándo, quién, para qué y el por qué, es fundamental para nosotros ejercer la defensa y saber hacia dónde vamos con la teoría del caso, cuál es nuestra finalidad, qué queremos lograr demostrando a Fiscalía nuestra teoría del caso. En la práctica penal, definitivamente no hay una sola teoría. En la práctica penal debemos llevar hacia la Fiscalía y luego hacia los jueces al menos unas 3 teorías de defensa o 3 teorías del caso. ¿Cuándo parte la teoría del caso? Parte precisamente cuando presentamos la teoría jurídica de defensa, es decir, presentamos los argumentos técnicos del Código Orgánico Integral Penal, presentamos los argumentos técnicos de la norma constitucional, presentamos los argumentos jurídicos de las normas internacionales, de las leyes, de los tratados, de los convenios, fundamentalmente lo que hace referencia a los convenios en contra de la tortura
que emanan de las Naciones Unidas y otras leyes como son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de 1966, de 1969. Cuando se da esta teoría jurídica para armar nuestra teoría del caso, también debemos tener presentes casos de jurisprudencia internacional como son los emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por citar un ejemplo, en los que hace referencia al respeto a las garantías judiciales, el respeto al derecho a la inocencia, tenemos por ejemplo el caso Tibi versus Ecuador, el caso Vera Vera versus Ecuador, Consuelo Benavides versus Ecuador. Pero también dentro de la teoría jurídica debemos tener presente siempre, antes de iniciar con la teoría del caso, los precedentes constitucionales. En los precedentes constitucionales, es decir, aquellas resoluciones que emanan de la Corte Constitucional, también tenemos resoluciones o sentencias que son de estricto y fiel cumplimiento para los jueces constitucionales, en este caso para los jueces de garantías penales. Para elaborar la teoría del caso debemos tener también nuestro material, aquel que hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, es decir, aquellos fallos emanados de los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Tenemos una figura jurídica que se conoce como los fallos de triple reiteración, es decir, cuando existen tres fallos parecidos en cuanto tiene que ver al objetivo, a la ideación de cómo se cometió el delito, tenemos fallos de triple reiteración y son de inmediata aplicación para los jueces constitucionales, los jueces de juzgamiento fundamentalmente, pero también para la Fiscalía. Para preparar la teoría del caso debemos tener también presente lo que conocemos la doctrina jurídica, es decir, el pensamiento emanado de los tratadistas, de los juristas de nuestro país. Y debemos tener también como uno de los elementos para preparar la teoría del caso la doctrina internacional, que en materia penal conocemos como la doctrina de los publicistas, es decir, de aquellos doctrinarios fundamentalmente de las escuelas jurídicas, es decir, qué escuela, qué doctrina, qué teoría vamos a aplicar en la teoría del caso. Por ejemplo, en materia penal, la teoría finalista, la teoría casuística, tenemos la teoría realista, por ejemplo. También es importante contar con un tipo de filosofía de nuestro caso que vamos a aplicar para presentar ante la Fiscalía o bien para presentar ante los jueces de juzgamiento o los jueces de la audiencia propiamente dicha de la etapa de juicio. Estos elementos, una vez que tenemos nosotros, debemos adecuar también al derecho comparado, es decir, tener elementos del derecho comparado colombiano, alemán, estadounidense. Casos análogos también suceden en nuestro país o han sucedido casos análogos en los que podemos presentar dentro de nuestra teoría del caso. Una vez recopilado todos esos elementos, todos esos requisitos jurídicos para demostrar o bien la inocencia o para demostrar la culpabilidad, en este caso la complicidad, que sería un elemento menos probatorio y de mayor valía para la defensa, por cuanto no recibe la misma pena un autor directo, un autor mediato, un coautor que un cómplice. También podemos preparar la teoría del caso, ya teniendo todos esos elementos, normas de carácter internacional, principios jurídicos, doctrina, jurisprudencia, como acabo de indicar, tenemos que prepararnos entonces con los elementos probatorios. Es importante que en el primer escrito que presentemos ante la Fiscalía en instrucción fiscal, presentemos ya la pertinencia ¿de qué? La pertinencia de los elementos de convicción que vamos a solicitar que se desarrollen durante los 90 días o los 30 días que tengamos de instrucción fiscal. Teniendo claro con todos esos requisitos, esos elementos, nuestra teoría del caso, por ejemplo, un asesinato, puede ser que nuestro patrocinado resulte que es inocente. La teoría del caso jurídica será que vamos a demostrar la inocencia bajo los siguientes parámetros demostrativos, que se conoce como la teoría probatoria. Aquí es importante señalar, nosotros presentamos dentro de la teoría del caso las diferentes o elementos de investigación, elementos de convicción o bien los elementos probatorios en la etapa de juicio, siempre y cuando cumplan con lo que dispone el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es
la legalidad, la pertinencia y el análisis científico de cada uno de esos elementos, o bien elemento de convicción o bien elemento probatorio. ¿Qué pasa cuando nosotros presentamos elementos probatorios que no cumplen con la ley? Es decir, con el principio de legalidad procesal penal, simple y llanamente se convierten en actos procesales que tienen que ser declarados nulos, de nulidad absoluta, y por ende no son susceptibles de la valoración probatoria de acuerdo a la disposición constitucional del artículo 76, numeral 4, que dice que aquella prueba que vaya en contra de la ley, la Constitución, los instrumentos internacionales, carecen de sustento legal. Por lo tanto, inclusive Fiscalía, cuando presenta su teoría del caso, menos mal en la práctica penal, la Fiscalía casi generalmente no suele presentar su teoría del caso. Lo hace en forma simple, por demás simple, diría yo. Nunca han de ver ustedes que ellos presentan todos los elementos que mencioné el día de hoy para presentar una excelente argumentación jurídica frente a una teoría del caso que tiene que ser clara, precisa, concreta y por supuesto una teoría del caso debidamente argumentativa, es decir, fundamentada. ¿Para qué? Para demostrar nuestra finalidad. En este caso, precisamente la demostración práctica de la inocencia de nuestro patrocinado. Recordemos entonces que cuando usted presenta ante la Fiscalía, ante un juez de garantías penales, ante los jueces pluripersonales de los tribunales de garantías penales, debe hacerlo precisamente bien argumentado, bien fundamentado, estableciendo en el primer escrito o bien en forma oral la legalidad y la pertinencia de cada uno de los elementos probatorios. Con esa teoría del caso que presente usted, precisamente tendrá casi ganado el proceso penal a favor de su patrocinado, a favor del procesado y posiblemente del sentenciado. Es importante señalar que, por ejemplo, para presentar la inocencia como teoría del caso, debemos estar seguros de cómo sucedió, cuándo sucedió, de que nuestro patrocinado no participó o de qué manera participó en los diferentes hechos, en los diferentes actos que la ley penal castiga y sanciona como delitos. En la práctica penal, los penalistas solemos hacer lo siguiente. Es importantísimo que apenas tomemos un caso, o antes al menos de la etapa de juzgamiento, conocer el lugar donde se suscitaron los hechos. No es lo mismo que un abogado conozca a través de fotografías, conozca en dónde se dieron los hechos a través de testimonios, que trasladándose en forma directa hacia el lugar en que ocurrieron los diferentes hechos. Es lo mismo, también para tener un buen resultado en la teoría del caso, preparar a los testigos, preparar al procesado. Si obviamente se encuentra en libertad, prepararle en la oficina, inclusive frente a compañeros, colegas que se hagan pasar como que fueran ellos los jueces, hacer preguntas, hacer un examen, hacer un contraexamen. A los testigos de la misma manera hay que indicarles cómo, dónde, cuándo poder rendir su testimonio, qué tiene que decir, qué tiene que no decir. Es decir, preparar, adiestrar al testimonio. ¿Qué pasa en el caso de los peritos? Generalmente los peritos pertenecen al Estado y obviamente ellos están totalmente parcializados con la víctima, parcializados con la parte ofendida y parcializados lastimosamente con la misma Fiscalía e inclusive con los jueces de juzgamiento. Frente a ello nosotros debemos conocer todas las materias, pero fundamentalmente lo que significa la criminología, que no es lo mismo conocer la criminalística. La una estudia al delincuente, la otra estudia al delito, sus huellas, sus vestigios, sus rezagos que dejan precisamente en el lugar de los hechos. Uno de los elementos probatorios de mayor relevancia en la práctica penal es la reconstrucción de los hechos. Soliciten, estimados colegas, futuros abogados, la reconstrucción de los hechos para de esa manera poder reconstruir, volver a vivir la forma en que se suscitaron, la manera en que se cometió el delito, en que se cometió fundamentalmente puede ser un asesinato, un homicidio, un asalto, un robo, inclusive otro tipo de delitos. En este caso, hablemos de delitos en contra de la administración pública, en donde se dio el cohecho,
cuánto recibió, cuánto no recibió. Es importante también tener presente lo que la criminalística nos enseña. Si el abogado no conoce, por ejemplo, lo que significa un test bajo la lluvia, prácticamente que es dentro de lo que significa la psicología forense, está perdido, porque el perito simple y llanamente le dará la razón a la fiscalía. Recordemos que en las audiencias de juzgamiento, quien no tiene una buena teoría del caso, prácticamente queda mal ante el tribunal, pierde el caso o simplemente es el procesado el que se va preso, y por culpa de muchos de los colegas de los abogados, por una defensa que no es netamente técnica ni es científica, se convierte en una defensa vulgar, por demás simple. Recordemos entonces que para ganar un proceso o para perderlo, si es que es del caso, hay que hacerlo con sustento legal, constitucional y obviamente mucho conocimiento en casi todas las áreas del derecho penal y de las ciencias que ayudan a esclarecer los hechos, es decir, al delito, y a esclarecer quiénes son los que participaron en ese delito. Dicho de otra manera, en la práctica penal, un llamado a todos los colegas a que no lo hagan en forma simple. Yo he visto en las audiencias de juicio, cuando le presentan una teoría del caso, simplemente dicen voy a probar la inocencia o mi patrocinado no es culpable. Amén de la teoría jurídica, teoría probatoria y por supuesto de la teoría fáctica que debemos demostrar y debemos probar. ¿A través de qué? De nuestra teoría del caso. Eso significa en la práctica la teoría del caso. Bien, podríamos estar en muchísimas charlas con cada uno de los elementos. Sin embargo, cuando usted tiene claro qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué se cometió un delito, la segunda pregunta es, ¿mi patrocinado participó o no participó? ¿Es o no es delito lo sucedido? Con esas interrogantes ustedes pueden desarrollar una y 1000 veces teorías del caso. Muchas gracias a ustedes. No olviden suscribirse a nuestros canales YouTube, Instagram, TikTok, es decir, a todas las redes sociales en las que consta Pitch and Greenland. Muy buenas noches, saludos, bendiciones a todos.